Bienvenidos a La Luz de la Cruz, un espacio para conocer la verdad de la palabra de Dios. Toma tu Biblia y ponte cómodo para escuchar este programa, en la voz de nuestro pastor, Wilson Manzano. Bienvenidos sean todos a La Luz de la Cruz. Mi nombre es Wilson Manzano. El día de hoy estaremos leyendo el capítulo 6 del libro Una Salvación Grandiosa. Pero antes, estas son las preguntas del capítulo anterior. ¿Cuál es la primera característica del reino de Satanás? Repito, ¿cuál es la primera característica del reino de Satanás? Segunda pregunta. Según Efesios 5:11, ¿qué nombre reciben las obras del ser humano como súbdito del reino de Satanás? Repito, según Efesios 5:11, ¿qué nombre reciben las obras del ser humano como súbdito del reino de Satanás? Tercera pregunta. ¿Cómo se cumplió la promesa de Dios hecha en Génesis 3:15? Repito, ¿cómo se cumplió la promesa de Dios hecha en Génesis 3:15? Ahora disfrutemos de la lectura del libro Una Salvación Grandiosa. Dios les bendiga. Capítulo 6. En Cristo tenemos redención. Cuando el hombre pecó en el huerto, no solo se entregó a Satanás y vino bajo su dominio, sino que también quebrantó la ley de Dios como estaba expresada en el mandamiento de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El castigo por el quebrantamiento de esta ley era la muerte. En el día que de él comieres, morirás, dice Génesis capítulo 2, versículo 17. Este es siempre el castigo que se paga por el quebrantar la ley de Dios. El alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel 18:20. La muerte que entró por el pecado de Adán ha pasado a todos los hombres, así que todos los seres humanos están bajo el castigo de la ley quebrantada de Dios, véase Romanos 5:12, y están bajo la maldición de esa ley. Aunque hoy algunos rechazan la enseñanza bíblica de que todos los hombres están bajo maldición a causa del pecado de Adán, no obstante, no es menester investigar mucho para encontrar pruebas de ello, pues cada sepelio ofrece evidencia de esa verdad. Por el pecado de Adán vino a ser mortal, o sea, sujeto a la muerte física, y cuando engendró un hijo en su propia imagen, éste también nació mortal. Debido a que el hombre mortal no puede engendrar prole inmortal, todos los hombres son mortales y están bajo la maldición impuesta a Adán por haber pecado. Pero esto no es todo. Cuando Adán pecó, murió espiritualmente. Su espíritu se separó de Dios y perdió el hombre su contacto espiritual con su Creador. El que está muerto espiritualmente no puede engendrar hijos con vida espiritual. Por lo tanto, todos los descendientes de Adán están muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Eso también forma parte de la maldición de la ley que sobrevino a la humanidad por haber pecado Adán. No es cierto que exista una chispa divina en cada hombre, pues como ya se citó, todos están muertos en delitos y pecados. Además, a causa de la naturaleza pecaminosa heredada de Adán, todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, según Romanos capítulo 3, versículo 23. Por sus propios pecados, toda la raza humana es culpable delante de Dios y está justamente bajo la condenación de la ley divina quebrantada. Romanos capítulo 3, versículo 19. Por medio de la obra de la salvación, además de libertar del poder del dominio de Satanás, Dios tuvo que proveer lo necesario para librar al ser humano de la muerte, es decir, de la maldición de la ley. Y como la muerte entró por el pecado y el pecado trajo el castigo, era indispensable que el hombre también fuese librado de él. Tanto el castigo como su causa tenían que ser tratados. Esta obra libertadora de Dios se llama la redención. La redención, según el diccionario, significa rescatar, librar o salvar de la cautividad o de la esclavitud, o de toda obligación o responsabilidad de sufrir o de ser castigado por el pago de un precio o rescate. La redención tiene dos partes. Primera, rescatar o librar de la cautividad o la esclavitud. Y segunda, rescatar de la obligación o responsabilidad de sufrir o de ser castigado por el pago de un precio. Estos dos aspectos de la redención se hallan en la obra salvadora de Dios.
Estando el hombre en esclavitud del pecado y bajo la obligación de sufrir el castigo del pecado que se exige por el quebrantamiento de la ley divina, y viéndose en el peligro de perder su vida eternamente para satisfacer lo que reclama la justicia, se le ofrece como única manera de poder escapar del juicio la redención. Como el castigo de la ofensa es la muerte, es imposible para el hombre rescatarse a sí mismo, puesto que su vida propia es mayor que todo lo que pudiera ofrecer como precio de redención. Si la sentencia hubiese sido reclusión por un cierto número de años, quizás habría podido ser anulada con el pago de ciertas buenas obras o penitencias. Pero todas las buenas obras que pudiese hacerse durante toda una vida no serían lo suficiente jamás para pagar el precio de un rescate cuando la obligación o responsabilidad que se exige es a pagar con la muerte o la entrega de la misma vida. Ciertamente no hay nada en el hombre que le ayude a redimirse de estar bajo la maldición de la ley, puesto que la misma condenación es para todos los hombres. Resulta que ninguna ayuda humana puede ofrecerse. Además, es imposible que Dios, que es el juez, muestre clemencia y anule el juicio. Él es infinito en todo lo que es y hace, y su justicia, por tanto, es también infinita. Él no puede transigir con sus juicios y evitar que ellos se cumplan. Él no puede rechazar el que se aplique su ley santa para castigar a los que lo merecen. Como el hombre no tiene con qué redimirse a sí mismo, y puesto que la justicia infinita de Dios prohibía la anulación del castigo, para salvar al hombre era necesario encontrar un redentor. Tenía que hallarse uno que pudiese pagar un precio o rescate, que fuese igual al castigo exigido por la ley. La redención, por consiguiente, es una parte vital de la salvación y no puede haber salvación fuera de ella. Por supuesto, bajo estas condiciones solamente Dios podía hallar un redentor, y lo halló en la persona de su propio Hijo. Con este fin envió Dios a su Hijo unigénito para que se hiciese hombre. La Escritura dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito de la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Por su venida al mundo y por su muerte, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Sí, el Hijo de Dios fue designado por Dios para ser el Redentor del mundo. El precio de la redención que Él pagó como rescate por la humanidad tuvo que ser mayor, no solamente que la vida de un solo hombre, sino que las vidas de todos los miembros de la raza humana, ya que todos estaban bajo la misma condenación de la muerte. Esta fue la razón por la cual Él pagó un precio por rescate con su propia vida. Él dijo de sí mismo: el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículo 28. Él se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, según 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6. La suficiencia de este precio de rescate se debe a tres condiciones. Primero, fue una vida humana. El quebrantamiento de la ley exigía la muerte del hombre. Esto es por lo que el Hijo de Dios tuvo que tomar la forma humana. Segundo, su vida fue sin pecado. Cristo pudo decir a los judíos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Según San Juan capítulo 8, versículo 46. Él no tenía que morir porque no había cometido ningún pecado, y así podía morir en favor de otros. 3. Siendo el Hijo de Dios, Cristo era infinito. Su vida era mayor que el total de todas las vidas humanas y finitas. Esa es la razón por la que su vida podía entregarse en rescate por todos, toda la humanidad. El precio de rescate era mayor que la suma total de todos los pecados humanos. Es importante notar que Jesús dijo que había venido para dar su vida en rescate, y no vino, como muchas veces se dice, para morir como mártir por una causa buena. Él dio su vida diciendo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. San Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. La muerte de Jesús fue una entrega voluntaria de su vida como precio de rescate, para redimir la raza humana del castigo de muerte impuesto por la ley divina.
También en varios pasajes bíblicos se habla de la sangre de Cristo como el precio de la redención. Así lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Habéis sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El hecho de que la redención se consigue por medio de la sangre de Jesucristo también se menciona en otros pasajes de la Biblia, como en Efesios capítulo 1, versículo 7, o Colosenses capítulo 1, versículos 14 y versículo 20, y Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. No hay ninguna contradicción entre las dos afirmaciones que se hacen de que la redención se obtiene por la sangre de Jesucristo y que Él dio su vida como precio del rescate. Ambas afirmaciones significan lo mismo, puesto que la vida está en la sangre, según Levítico 17, 11. Y cuando la sangre se derrama, la vida también se vierte. Por lo tanto, es muy necesario hacer hincapié en el derramamiento de la sangre, como hizo el mismo Jesús cuando instituyó la cena del Señor, que, tomando la copa de vino, dijo: «Esto es mi sangre, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados». Mateo capítulo 26, versículo 28. Podemos afirmar definitivamente que no es por la vida que Cristo vivió en la tierra por la que los hombres se redimen de la maldición de la ley, sino por la dádiva de su vida, por el derramamiento de su sangre. Solamente por la muerte de Cristo es como el hombre se redime. Todo esto quiere decir que el hombre era culpable por haber quebrantado la ley y estaba bajo la pena de muerte. No teniendo con qué redimirse y escapar de la ejecución de dicha sentencia, vino el Hijo de Dios a la tierra como hombre y vivió una vida perfectamente justa a la vista de la ley de Dios. Cristo pudo haber vuelto al cielo y a la presencia de Dios a causa de su propia justicia. Pero el que vivió sin pecado murió una muerte expiatoria en favor de toda la raza humana para pagar por el hombre la pena de muerte a que estaba condenado. Hoy algunos enseñan que la sangre de Cristo tenía tanto valor cuando circulaba por sus venas como cuando fue vertida en la cruz. También enseñan que la salvación se consigue por la vida que vivió Cristo entre los hombres cuando Él les enseñaba y practicaba el bien. Esto está en contradicción con la enseñanza bíblica que enseña que el hombre es redimido por la sangre de Cristo, por aquella sangre que no podía servir como precio de rescate mientras estaba en sus venas. El no querer el hombre admitir que es pecador respalda esta enseñanza. El negar el precio de la redención es negar la necesidad de ella. El negar su necesidad es negar el pecado y sus consecuencias. La vida terrestre que Jesús vivió nunca ha redimido ni jamás redimirá un solo hombre del castigo de la ley. Se afirma claramente que Él fue hecho súbdito de la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Eso quiere decir que Jesús vivió en la tierra sujeto a la ley de Dios, incluso los 10 mandamientos, lo mismo que cualquier israelita de su tiempo antes de Él. Por consiguiente, debido a la vida perfecta que vivió, Él estaba libre del castigo de la ley y tenía acceso a Dios, pero ciertamente ningún otro tenía o tiene tal acceso por la vida terrestre de Cristo. Hay sin embargo un valor para la humanidad en la vida perfecta de Jesús, y este es: siendo perfecto, Él no tenía necesidad, como ya se ha dicho, de morir a causa del pecado. Él podía, por lo tanto, morir por otros que eran pecadores, y al hacer esto podía dar su vida en rescate por ellos. La muerte de Cristo podemos considerarla como el centro de la salvación, pero hay quienes aceptan esta afirmación y niegan sin embargo la necesidad de la muerte de Cristo como el precio del rescate. Dicen que la muerte de Cristo es el ejemplo supremo del sacrificio que puede contemplar el hombre, y contemplando dicho ejemplo y viviendo una vida negada se puede ser salvo. Esto no puede ser así, puesto que la Biblia en ningún lugar enseña que proceda de la cruz cierta influencia moral que haga que los inconversos se vuelvan buenos o mejoren sus vidas y de esta manera sean aceptables a Dios. Redimidos de la ley. Cuando Dios redime al hombre del castigo de la maldición de la ley, también le redime de la obligación de guardar la ley. Como ya se ha citado, Dios envió su Hijo para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. No puede ser de otro modo, porque donde el castigo se anula, también desaparece la fuerza de la ley. La ley no puede existir sin el castigo. Desde el momento en que una persona es redimida, Dios ya no la trata según la base de la ley, sino en una base enteramente distinta, la de la gracia.
El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dijo: no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, verso 14. Así que la ley ya no puede acusar más a la persona que es redimida como culpable. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice el mismo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1. La redención, por tanto, es una actitud de Dios enteramente diferente hacia los que son redimidos. Se redime del pecado y del poder del pecado. Cuando Dios trata con el hombre sobre la base de la gracia, Él continúa su obra de redención, hasta llegar a librarle de aquello por causa de lo cual la ley impuso el castigo, es a saber, el pecado. El propósito de Dios al redimir al hombre no es solo el de librarle del castigo de la ley, sino también librarle del pecado en su propia vida. Jesucristo, dice la epístola a Tito capítulo 2 verso 14, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio. El apóstol Pablo dijo que él fue vendido a sujeción del pecado y que había una ley del pecado en su propio cuerpo. Romanos capítulo 7, versos 14 y 23. Jesús dijo a los judíos: todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. San Juan capítulo 8, versículo 34. El hombre verdaderamente está bajo la esclavitud del pecado. Pero si es verdad que el pecado reina en la vida, también es cierto que se ofrece la salvación de su poder por medio de la potencia de Dios y de la obra de su gracia a todo aquel que acepte el ser libertado de la pena del pecado. Y como dicen las Escrituras, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, verso 14. Es el espíritu de vida en Cristo Jesús que liberta de la ley del pecado y de la muerte, que ha sido heredada de Adán, según Romanos capítulo 8, versículo 2. La redención del cuerpo. El apóstol Pablo también habla de otra redención aún en el futuro, la cual esperan los creyentes, como dice: y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 8, versículo 23. Por la muerte de Cristo hubo la redención del castigo de la ley quebrantada, y parte de aquel castigo era la muerte física. El cuerpo del hombre llegó a ser mortal y a estar sujeto a la muerte y corrupción. Al estar sujeto a muerte, también llegó a estar sujeto a los males y enfermedades, y el hombre continúa actualmente afligido por toda clase de dolencias. Para todas ellas hay una cura en la muerte de Cristo, aunque hasta el presente el creyente no ha empezado aún a gozar de esta provisión. Como dice Pablo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestro cuerpo. Ese día aún está por venir para los creyentes, pero llegará, cuando por la trompeta de Dios los muertos sean resucitados incorruptibles y los creyentes que viven sean transformados. Entonces, este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción, y lo mortal será vestido de inmortalidad. Véase 1 Corintios capítulo 15, versículos 15 al 54. Hasta entonces no se habrá completado la obra de la redención. Entonces la restauración será completa y los efectos del pecado de Adán habrán desaparecido por completo. La redención es para Dios. Pero la redención no es únicamente del castigo de la ley quebrantada de Dios, sino que es para Dios mismo, pues tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Ese es el cántico de alabanza al Cordero que los redimidos cantarán en el cielo. Todos los que son salvos no son dueños de sí mismos, sino que pertenecen a Cristo por el derecho de la redención. ¿Qué? Dice el apóstol. ¿Ignoráis que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. El propósito de la redención es también para que Dios tenga un pueblo propio. Tito capítulo 2, verso 14. La redención es eterna. Solamente queda otro pensamiento que presentar en cuanto a la redención. Puesto que Cristo es infinito y su sangre es el precio de la redención y es incorruptible, la redención tiene que ser eterna. Y esto es precisamente lo que dice Dios respecto a ella.
en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Por lo tanto, lo que Dios hace en beneficio del creyente por medio de la redención tiene que permanecer durante toda la eternidad. Agradecemos su sintonía. Nos encontramos en una próxima oportunidad a la luz de la cruz. Denominación Evangélica Alianza de Colombia.